Bienvenida, valientes. El objetivo de esta charla es decirles, contarles que podemos ser felices, que podemos transitar esta vida sin tanto sufrimiento. Venimos sufriendo como especie, como género, hace muchísimos años y es hora de que aprendamos a sanar y que empecemos a disfrutar de esta vida. Mi nombre es Elizabeth, soy biodecodificadora, consteladora, hago hipnosis ericksoniana y muchas terapias más, pero una de las cosas que más me gustan es el árbol genealógico. Es un placer estar con ustedes y las invito a estar en apertura, tanto mental como espiritualmente, y así abrir nuestro corazón y nuestra mente. Estamos muy acostumbradas a sufrir. Que no me quiten este sufrimiento, que siempre es la culpa de un tercero, el sufrimiento viene de afuera, porque si no, ¿qué sería de mí? Esto, chicas, es victimismo. Así como vivimos nuestra vida para complacer a terceros muchas veces, también depositamos las culpas en estos terceros, cuando absolutamente todo, desde la felicidad hasta las cosas que hay que solucionar, están dentro de uno. La mayoría de las personas viven en este sufrimiento toda su vida, no quieren curación, buscan paliativos, remedios, calmantes. Por eso es que las industrias farmacéuticas son tan millonarias. Yo les aseguro que teniendo un trabajo y una sanación emocional, el 80%, 90% de las cosas que padecen se pueden ir solucionando y puedes ir disfrutando día a día esta vida, siendo feliz y dejando de lado el sufrimiento. Para dejar de lado este sufrimiento al que estamos tan apegadas, es necesario cambiar la forma de pensar, cambiar las creencias y saber manejar las lealtades familiares. Les aseguro que cuando uno se compromete con este cambio, con este viaje en el autoconocimiento, el sufrimiento se detiene. Recuerden las palabras de Buda: el sufrimiento es opcional, el dolor no. Nosotros podemos elegir sufrir porque un tercero no te quiere, porque no llegué a fin de mes, pero es opcional. En cambio el dolor físico no, pero el dolor físico también tiene un origen emocional. Déjenme que les relate un cuento sobre una leoncita perdida que se buscó refugio en un rebaño de ovejas. La leoncita, pasaron los días, pasaron los meses y realmente se sentía oveja. Hasta que un día vino un león y las ovejas obviamente salieron espantadas. La leoncita quedó congelada del miedo y cuando el león se lo acercó, lo único que pudo decir es: por favor, no me comas. El león le pregunta: ¿pero vos sabés quién sos? Y la leoncita, con muchísimo miedo, le responde: sí, creo que soy una oveja. Entonces el león se queda unos minutos mirándola y pensando y le pide que lo acompañe a las orillas de un lago. La leoncita, como estaba tan asustada, le hizo caso al león y lo siguió. Cuando llegó a la orilla del lago, el león le dijo: quiero que veas tu reflejo en el agua. Y así lo hizo. Se acercó, puso la cara cerca de la orilla y se empezó a mirar. De golpe se miró ella, miró al león y siguió mirándose unos cuantos minutos. Hasta que de repente, luego de haber meditado sobre lo que reflejaba esa agua, la leoncita, del fondo de su corazón hacia su garganta, surgió un rugido. Y ahí fue su despertar. Ahí es cuando se dio cuenta que no era oveja y era una leona. Con esta metáfora, lo que quiero que ustedes entiendan es que todas somos leonas por dentro.
todas tenemos nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra fuerza, nuestro poder. Y estamos muy acostumbrados a vivir por los terceros, a agradar a la familia, y poco a poco se va distorsionando nuestra identidad. De chicos nos dicen portate bien, no hagas esto, tenés que ser una buena nena, y uno quiere ser esa buena nena. ¿Por qué? Porque quiere el amor de la mamá, del papá, de la familia, de los amigos, y trata de ser la mejor expresión de lo que los demás quieren. Pero llega un momento donde nuestra verdadera identidad se pierde y queda totalmente distorsionada. Nosotros pensamos que necesitamos sí o sí al otro para ser felices. Necesito que mi mamá me quiera, necesito al otro para poder obtener esa felicidad que tanto anhelo. Cuando la felicidad en realidad se encuentra dentro de uno, se encuentra en nuestro ser. Y es así que entonces nosotros comenzamos a dejar de ser nuestro verdadero ser con el que nacemos y creamos una nueva identidad, una identidad que le agrada a todos. ¿Para qué? Para que me quieran, para que me valoren, para que me reconozcan. Yo no importo, no me priorizo, no me miro, soy lo que los demás quieren que yo sea. Y a través de estas creencias que nos van imponiendo desde pequeños, nacen lo que llamamos mandatos familiares. Mandatos familiares son imposiciones que provienen de valores y costumbres de cada familia. Algunos son buenos, otros no lo son tantos, porque nos criamos escuchándolos y quedan grabados en nuestro inconsciente, como por ejemplo, la ociosidad es la madre de todos los vicios, entonces no nos podemos dar permiso para descansar o para tomarnos un fin de semana o para tener un hobby, para tener tiempo para nosotras. Todo tiene que ver con el equilibrio. La ociosidad es buena siempre y cuando sea equilibrada. La vida es una lucha, o sea, sí o sí tenés que luchar para poder vivir. No puedes vivir en un clima de placer, en un clima armónico, donde vos puedas desempeñarte de la mejor forma. La vida no es una lucha. La vida sí es un camino de enseñanza y las invito a que lo tomen de esta forma. Sin sacrificio no se consigue nada. Yo conozco un montón de personas que trabajan y su trabajo le da muchísimo placer y no es un sacrificio y son redituadas económicamente por esto. Entonces, digamos que este mandato tampoco sería coherente. La vida no es fácil y menos la de una mujer. O sea que nacimos malditas. No es así, chicas. La vida es igual, tanto para los hombres como para las mujeres. Y gracias a Dios, ahora nos estamos igualando en derechos. No es que antes no los hayamos tenido, sino que no eran respetados o no eran considerados. Pero siempre nacimos iguales, somos iguales y vamos a morir iguales a los hombres. Con nuestras capacidades, nuestras potencias, nuestras características de género femenino. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco sobre el árbol genealógico y cómo influyen los antepasados en nuestra vida. Las familias son sistemas y como todo sistema está compuesto por distintos integrantes que interactúan para poder sobrevivir, para que el sistema no muera. Y como integrantes de esta familia, de este clan, tratamos de ser leales. Y ahora les tendría que decir qué son las lealtades, familiares, así las llamamos. Es referirse a patrones de conducta que ejercemos nosotros de forma inconsciente como lealtad a uno de nuestros antepasados, a uno de nuestros progenitores o algún miembro del clan. Así esté vivo o esté muerto, lo hayamos conocido o no. Encarnamos en árboles familiares en los que las cosas que tenemos que sanar
son cosas que no hemos sanado tampoco nosotros en nuestras vidas pasadas. Elegimos el sistema familiar al que deseamos pertenecer. Y así es como cuando un integrante de la familia le quedó algo por sanar, nosotros podemos adquirir ciertos patrones de conducta o no, que nos demuestran, mirá, acá está esto, hay que sanarlo. Es decir, nosotros en esta vida nos ofrecemos amablemente a heredar algunos de estos patrones para sanar. Porque, como dije antes, son conflictos que no pudimos resolver tampoco en nuestra vida pasada. Cada árbol genealógico, en cada tanto tiempo nace un sanador. Ser un sanador es una bendición. Es esa persona que viene a sanar el sistema, que viene a sanar el clan familiar, trabajando sobre esos patrones de conducta que no son beneficiosos para el sistema. Yo estoy segura que si ustedes están acá hoy escuchando estas palabras, es porque son las sanadoras de su sistema familiar. Tengan en cuenta que ustedes pueden sanar tanto 6 generaciones pasadas como 6 generaciones futuras. ¿Cuáles son estos patrones que tenemos que sanar? Por ejemplo, el alcoholismo, la carencia de dinero, la infidelidad, todas estas cosas que nos producen conflicto a nosotros mismos y que se han repetido en el clan familiar, como también la pobreza, los abusos, y que se repite de generación en generación de forma inconsciente. Es bastante común cuando alguien es abusado y viene a hacer terapia, descubrir que no ha sido la única en su clan. Cuando se investiga, quizás su mamá también sufrió un abuso o su abuela. Estos patrones, como se mantenían en secreto, y todo secreto necesita ser expresado, se repiten. Estas lealtades, muchos la consideran lealtades tóxicas, pero en realidad no son tóxicas. Nuestros antepasados nos dan tantas cosas buenas como cosas malas, si lo querés tomar con ese término. Pero son cosas que hay que sanar. Y en este transitar de vida venimos a aprender. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a sanarnos. A nosotros y a nuestro árbol. Así que podríamos dejar de lado el término de lealtades tóxicas, porque en realidad nadie te obliga a que vos asumas ese patrón de conducta. Inconscientemente uno asume el patrón para poder sanarlo y para ayudar así al sistema. Me gustaría aclarar acá que no es necesario pasar sí o sí por estos patrones de comportamiento. No es necesario ser abusada o tener un problema con el alcoholismo, o respetar la lealtad económica, que es uno de los patrones que se repiten muchísimo. Muchas veces descendemos de familias muy trabajadoras, en donde el padre trabajaba desde la mañana hasta la noche, la madre en la casa, y apenas alcanzaba para darnos un estudio o proveernos las cosas materiales que necesitábamos. Es así que cuando nos toca a nosotros vivir nuestra vida, expresarnos, hay cierta lealtad que hace que, si bien tenés la capacidad, si bien tenés las herramientas para ganar más dinero, no lo podemos conservar, porque inconscientemente no queremos ser más que nuestro papá o que nuestra mamá. Les repito, esto no es necesario que se repita. Nosotros podemos trabajar sobre estas creencias, modificarlas, volverlas a instalar en nuestra mente y vivir de una forma distinta. Ser fiel al clan no significa sufrirlo, padecerlo o sí o sí tener que pasar por estos patrones. Como les había dicho recién, podemos tomar la decisión
de cambiar las cosas y no por eso vamos a dejar de ser fiel. Es simplemente decidir sanar, empoderarse, madurar, crecer, vivir la vida como uno quiere, como uno la desea. Muchas veces aparece un miedo inconsciente. Uy, pero nosotros no somos conscientes de esto, pero decimos, nuestro inconsciente dice, si no paso por estos patrones, si no hago lo que mi familia espera de mí, padre abogado, quiere que el hijo sea abogado, por ejemplo, corro el riesgo de ser excluido. No es así. No es así. Si vos en tu inconsciente lo tomás como que vas a ser incluido si rompes estos patrones, puede ser que suceda. Pero si vos cambiás la creencia, sanás tu árbol, sos libre de vivir la vida como vos quieras. Dios nos dio el libre albedrío. Eso significa que nosotros decidimos cada día y cada minuto de nuestro futuro. Nada está escrito. Te quiero decir que te quedes tranquila. Nadie te va a excluir porque el sistema te necesita. Necesita para perpetuarse, te necesita para poder sanar. Para comenzar con esta sanación, es necesario reunir cierta cantidad de datos con respecto a nuestro árbol genealógico. Datos como, por ejemplo, enfermedades importantes, edades en las que murieron nuestros ancestros, si hubo abusos. Todo este tipo de información que es relevante, es importante porque nosotros podemos registrar así cuáles serían los patrones a los que tenemos que estar atentos para poder sanar. Una vez que tenés esta información y que ya reuniste cuáles son los patrones repetitivos, vas a poder empezar a trabajar sobre ellos para poder sanarlos y cambiar lo que vos pensabas que era tu destino. Es decir, papá diabético, abuela diabética, yo diabética. Estos patrones y estas manifestaciones físicas a través de bloqueos emocionales se pueden sanar. De poco a poco vas a ir revisando tu árbol, primero con los patrones más importantes, y vas a ir haciendo la sanación a través de rituales de cada creencia que no te parezca coherente. Me gustaría leerles esta frase: honrar el pasado familiar para quedar libre ante nuestro destino. Siempre debemos honrar a nuestros antepasados. Así quizás no sean las personas que nosotros deseábamos tener como familiares, pero siempre hay que tomar a papá, a mamá, a todos los pertenecientes al sistema familiar y honrarlos. Eso no significa que nosotros tenemos que estar al lado de esas personas si sabemos que es un abusador o que es alguien que nos puede perjudicar, pero sí honrarlo y reconocer lo que pertenece a tu sistema familiar. ¿Cuáles son estos patrones? Son aquellas conductas, los patrones más finos, digamos. Son aquellas conductas que vos tenés que te resuenan como incoherentes con tus creencias, con tu forma de pensar, y que se van repitiendo. Una vez que tenemos identificados estos patrones, está bueno mirar el árbol y decir, a ver, este patrón, ¿de dónde viene? ¿A quién le pertenece? ¿Quién lo tenía que sanar en su momento y no pudo? Que ahora, si quiero o no, me hago cargo yo para sanarlo. ¿Cuál es el dolor que carga tu sistema? Todas estas cosas las puedes reconocer observando tu árbol. Ha pasado que quizás había actitudes o conductas que detestabas de tu mamá o de tu papá y que las estás repitiendo. Es muy común. Hoy estamos un poco más despiertos en la parte emocional y quizás cuando las repetimos las vemos y nos detenemos o nos ponemos a reflexionar sobre ellas. Hay unos términos que me parece re importante que tengamos todos claros, términos que serían buenos conocer y meditar, ya que nos van a ayudar mucho en nuestro empoderamiento. Apego es uno de ellos. Apego es el término. Es creer que algo o alguien es mi felicidad. O sea, si no tengo alguien, un novio que me quiera, que me ame, si
no tengo el teléfono que deseo. Es decir, siempre la felicidad está en algo externo, de lo cual yo me agarro, me aferro. Y nunca llegamos a completarlo. Es como correr atrás de la zanahoria, el apego. El apego te hace sufrir. El apego hace que te conviertas en alguien obsesivo, en una persona celosa, en una persona siempre dependiente de un tercero para alcanzar aquello que quiere. Cuando en realidad todo, absolutamente todo, está dentro nuestro. Si nosotros no nos amamos, si nosotros no nos respetamos y tenemos una personalidad ficticia para agradar a los demás, por más que agrademos a los demás, tampoco vamos a alcanzar la felicidad. Entonces, este es un término que tenemos que trabajar mucho. Es muy difícil. Nosotros solemos tener frases como: ay, si mis hijos se van, se me acaba el mundo. ¿Y por qué? Tus hijos tienen la obligación de que vos seas feliz. O sea, que si tu hijo quiere hacer una vida independiente, vos vas a ser responsable de tu infelicidad. El apego, la mala noticia es que todos tenemos apegos. La buena noticia es que el apego se puede ir trabajando. Porque si vos lo mirás y te amás a vos misma y amás al prójimo por lo que él es, vas a respetar su vida y su libre albedrío también. Ahora, felicidad. Veamos el contraste. Felicidad es ausencia de sufrimiento. Y dijimos que el sufrimiento es opcional. Nos han hecho creer que para ser felices tenemos que tener ciertas cosas. Por eso es que tenemos el apego tan grande a las cosas, cuando no es así. Nosotros, independientemente de lo que tengamos o con quién estemos, podemos alcanzar esa felicidad, que muchas veces es representada como cierta armonía, como cierta tranquilidad. La felicidad no está puesta en un tercero. La felicidad está en el ser. Y tenemos que cambiar este paradigma de la felicidad depende de, para decir, me regocijo en mí, en mi ser, y tengo toda la felicidad que yo quiero. Cuando ponemos la felicidad en manos de otro, así sea un individuo o un objeto, empezamos a perder importancia. Es decir, yo no importo, no me priorizo, no me miro y creo una identidad que esté acorde con la sociedad o con lo que los demás quieran. El apego tiene una condición biológica. Nosotros nacemos y cuando estamos en la panza de mamá tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. No tenemos que llorar para que nos alimenten, ni tenemos que llorar para que nos cambien el pañal. Entonces, cuando nacemos es nuestro primer gran desapego, nuestro primer gran sufrimiento. Y a partir de ahí, sí, tenemos que reclamar y hacernos ver de alguna manera para que nos presten atención y nos den lo que necesitamos. En un bebé esto es coherente. En una persona adulta ya no. Una persona adulta es capaz de abastecerse de todo lo que necesite. En cambio, la palabra amar no viene de afuera, sino que viene de adentro. Te amo, te acepto, me acepto. Así tal cual eres o así tal cual soy. Empecemos a priorizar, empecemos a aceptarnos como somos y vamos a darnos cuenta que el cambio que se manifiesta en nuestras vidas es muy importante. Hay un proverbio chino que se los voy a leer que dice: cuando quitas la obstrucción de los ojos, queda la vista. Cuando quitas la obstrucción de la mente, queda la verdad. Cuando quitas la obstrucción del corazón, queda la felicidad. Otros términos que también son importantes son el de soledad y sentirse solo. Nosotros nacemos solos, morimos solos, y el término de sentirse solo está muy relacionado con el apego. Es decir, necesito a alguien para que llene mi vacío.
cuando dentro de uno podemos encontrar todas las respuestas. Si te conectás con vos mismo, nunca más vas a estar solo. Y vas a dejar de ser, o vamos a dejar de ser, mendigos emocionales. Es decir, vamos a dejar de estar pidiendo por que nos reconozcan o por el amor de un tercero. El reconocimiento, el amor, la valoración, todo eso va a venir, pero sin nosotros tengamos que estar pidiéndolo. Ahora ya finalizando esta charla, me gustaría leerles algunas frases que me parecen propicias y que me parecen buenas que incorporemos para el empoderamiento de la mujer. Escucha a tu mente y a tu corazón, ya que el poder viene de ahí adentro. Nosotros no nos damos cuenta lo poderosas que somos. Tenemos gran poder. Tenemos el poder de la creación. Ya con eso es una situación milagrosa y solamente nosotras las mujeres podemos. Vive alegre y apasionada por la vida. Disfruta cada momento de tu vida. Disfruta cada día como si fuera el último. Vuélvete una diosa atemporal. Es decir, muchas mujeres tienen 40, 50 años y ya no quieren estudiar, no quieren hacer muchas cosas que quizás no lo pudieron hacer en su juventud porque les parece que se les pasó el tiempo. Tenemos el caso de Mary Kay, donde ella a los 51 años desarrolló su cadena cosmética y realizó un imperio con ello. Así que las invito a que vivan de manera atemporal. No permitas que la duda o el miedo te impidan conseguir lo que vos deseás, te impidan evolucionar. Es muy bueno que tengas objetivos y que vayas tras ellos, siempre y cuando no se convierta en una obsesión y no puedas disfrutar el día. Algo también muy importante es dejemos de criticarnos entre las mujeres. La crítica solamente te llena de un karma negativo. Me atrevo acá a citar algunas palabras del libro de Miguel Ruiz, de los 4 acuerdos, donde el primer acuerdo te dice que tu lenguaje sea impecable, o sea, sin pecado. Muchas veces las palabras lastiman más que algo físico. Empecemos nosotros a dar el ejemplo y seguramente toda esta energía positiva va a volver a nosotras también. Te invito a que te expreses, a que digas lo que sentís. Cuando vos le hablás a otro diciendo tal cosa que hiciste me dolió o tal cosa y hablas desde el corazón, es muy difícil que alguien se vaya a enojar porque no estás hablando desde la ira o desde el enojo, sino desde el corazón. Bueno, una vez que entendimos estos términos que para mí eran muy importantes y le di estos ítems como para que lo piensen y se den cuenta del poder que tienen, les voy a dejar unos rituales para que puedan hacer para sanar a aquellos patrones que, como les dije antes, está bueno armar el árbol, hacer una lista con patrones repetitivos que vamos viendo. Acá tenemos que hacer de investigadores, hay que investigar todo lo que se pueda. Y una vez que tenemos todo esto, empezamos a sanar. Yo les voy a dejar 2 rituales que pueden hacer. Pueden elegir uno para un patrón, otro para otro. Tienen que tener por lo menos un mes de distancia entre la sanación de un patrón y otro patrón, porque todo esto tiene que trabajar en el inconsciente de uno. Eso se los voy a dejar de regalo y las invito también a un taller sobre armado del árbol genealógico que va a estar muy interesante y siempre es algo muy lindo para dejarle a nuestras descendencias. Es decir, ya esta recopilación de información que comenzamos ahora, la terminamos en el armado del árbol genealógico. Hasta acá llega mi charla. Les agradezco muchísimo el tiempo que han estado escuchándome. Espero que les haya servido, que les haya sido útil. De todo corazón deseo que puedan reconocer estos patrones que nos limitan y trabajar sobre ellos. Les mando un beso y un fuerte abrazo.